Esta es la segunda parte del video de la clase. Vamos a explicar, como les dije antes, cómo usar una pantalla para que el usuario pueda ver el contenido de las cosas, o sea, que el usuario pueda ver. Hasta ahora el que podía ver nada más era el programador, con la consola de monitor serial. Con el monitor serial, de acá abajo, el usuario no puede ver nada, sino que el que puede ver es el programador. Entonces tendremos que tener alguna forma para que el usuario pueda ver datos. Bueno, por eso les mostré que había un componente que se llamaba pantalla LCD, que ahora lo vamos a traer para que el usuario pudiera ver cosas. Bueno, yo hice lo básico, que ya es normal, lo vamos haciendo cada vez que creamos un proyecto nuevo, que es poner el Arduino y poner el protoboard. En este caso yo puse el protoboard más grande por el tamaño del display que vamos a usar, el LCD. Simplemente usé este porque es un poco, el display nos va a ocupar mucho espacio. Bueno, una vez que ya hicimos esto, que esto es lo básico, conectamos el 5 volt, fíjense que es lo mismo, el GND es lo mismo, GND 5 volt, bien. Vamos a buscar acá en todos, ¿sí? Vamos a bajar, vamos a traernos un potenciómetro, una resistencia fija, y vamos a traernos, vamos a buscar acá está, LCD 16x2, y lo vamos a traer. Esta es una pantallita, una pantalla LCD que tiene 16 caracteres en forma horizontal, o sea, columnas, podríamos decir, y dos filas, ¿sí? Fila 1, fila superior, fila 2, fila inferior, ¿sí? Dos filas. 16 caracteres, dos filas. Eso es lo que puede escribir nuestra pantalla LCD, ¿sí? Lo que vamos a ver es que tiene un montón de pines para conectar. Acá no se asusta, ¿sí? Luego que tenemos que hacer para utilizar el LCD es prolijos, ¿sí? Muy prolijos. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a tratar de hacer un video bastante rápido. Vamos a agarrar el LCD y lo vamos a ir moviendo y van a ver que el punto del GND, el pin del GND, este de acá, cada vez que pasa por los pines se pone como un cuadradito. O sea, significa que está enganchándose en el protoboard. Bueno, vamos a conectarlo, por ejemplo, por acá abajo. Yo les dije que era bastante grande. Y como era bastante grande, era conveniente tenerlo bien en un protoboard que sea bastante grande. Lo voy a mover un poquito porque me voy a mover para el lado derecho porque es más útil del lado derecho que del lado izquierdo. Bien. La conexión del LCD, de la pantalla LCD, está en el aula virtual. ¿Sí? Nosotros si vamos al aula virtual, en el sector donde dice materiales de texto y video, vamos a encontrar uno que dice esquemas electrónicos y diagramas de conexión en Arduino. Y tenemos este que dice diagrama de conexión de una pantalla LCD. Si nosotros lo abrimos, vamos a tener la conexión que funciona, está verificada de que funciona, ¿sí? Porque a veces podemos encontrar algunas conexiones que están por internet, podemos encontrar algunas conexiones de la pantalla que están mal armadas y no funcionan. Entonces, sigan esta conexión, la que está en la página, que seguro les va a funcionar. ¿Bien? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a seguir esto al pie de la letra. ¿Bien? Vamos a ir saltando de uno en uno y ir fijándonos. Muy bien, vamos a empezar. Veamos. Puse demasiado zoom. El primero dice GND. Voy a bajar un par de casitos si tenemos cablecitos para poder tirar. Ahí. El primero dice GND, o sea que toda esta línea es GND. Nosotros GND tenemos acá, y este cable llega para acá abajo y tenemos acá. Así que podemos agarrar un cable que venga desde acá y mandar el cable acá, por ejemplo. Gris. O sea que ahora esto ya está conectado en GND. VCC dice potencia, pero vamos a asegurarnos qué es lo que dice que tenemos que conectar.
dice VCC o VDD, también puede aparecer, va a los 5 volts. Muy bien, vamos a ir. Esto va directo a 5 volts. Tenemos 5 volts acá abajo, así que esta línea de acá abajo, fíjense, llega hasta ahí, llega hasta el otro lado, llega hasta acá, y son 5 volts. Y esto lo estábamos usando con color marrón. Bien, sigamos con el que sigue. El que sigue que dice que tenemos que conectar es el que se llama V0. Y va conectado a un potenciómetro, ¿sí? O una resistencia variable. Muy bien, y va la pata del medio. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el potenciómetro que teníamos acá. Voy a acercarlo todo para acá abajo. Vamos a agarrarlo y lo vamos a conectar. Por ejemplo, vamos a conectar por acá. Por ahí lo vamos a conectar. Bien, entonces dice que la patita del medio, que dice B0, y si se paran encima les dice contraste, dice que tiene que estar conectada, perdón, ahí se manchó la conexión, dice que tiene que estar conectada a la pata del medio, que era la pata Wiper, o sea que a cualquier lado de esta fila. Yo lo voy a conectar ahí. Vamos a cambiarle el color, por ejemplo le voy a poner este. Cada uno puede elegir los colores que quiere. Uy, movito el movito. Y después decía que el potenciómetro se conecta normal. Es un potenciómetro común y corriente. Una patita, una de las terminales al 5 volt y la otra patita al GND. Ustedes deciden, es lo mismo. Yo voy a agarrar, por ejemplo, por comodidad, voy a poner esta patita al GND. Por comodidad nada más. ¿Sí? Que también puede ser desde acá. Acuérdense que toda la patita todo sigue. Y esta patita acá la voy a conectar al 5 volt. Vamos a ponerle como estábamos usando, qué color estamos usando, marrón. Muy bien. Bien, ya hicimos el V0 o contraste con el potenciómetro. Son muchos pines, pero fíjense que hay muchos que no están conectados. Bien. El siguiente pin dice RS y dice que va al pin 12. ¿Sí? Ahora después vamos a ver qué pines podemos respetar y qué pines no. ¿Sí? Pero por el momento sabemos que el pin RS, que es toda esta línea de acá, va conectado al pin del Arduino 12. ¿Sí? El RS es una selección de registros, ¿sí? de la pantalla LCD y tiene que ir conectado a un pin que sea digital, únicamente digital. ¿Sí? Únicamente digital. Entonces, por ejemplo, podríamos agarrar, para ser prolijos, miren, acá abajo tenemos un pin que es únicamente digital, que es el pin 2. Podemos conectarlo al 2. Y vamos a ponerle un color, por ejemplo, morado. No importa el color que estemos usando. Después tenemos, estoy parado encima, el que dice RW y dice que va a GND. Vamos a ver, el próximo pin es RW, es lectura-escritura. Y dice que tiene que ir a GND. Bueno, GND tenemos acá abajo GND. ¿Sí? Tenemos un pines acá abajo en GND, pero también fíjense que este punto de GND llega hasta toda esta fila. Y ahí tenemos un pin libre, este de acá está libre, o sea que podríamos hacer así y conectarlo a esta línea, ¿no? Y este, para que no se confunda, lo voy a poner un poquito más abajo. Ahí está. Entonces, fíjense, sale de acá GND, llega hasta toda esta línea, que es GND, y de esta línea se va acá, que toda esta es GND, y este decía que tenía que estar conectado en GND. ¿Bien? Bien, el que sigue es el que dice E, que es un pin para habilitar el LCD, el display LCD. Es el pin de habilitación. Dice que va al pin 11. El pin 11 es un pin análogo, ¿sí? De escritura análoga. Entonces nosotros podemos reemplazar ese pin por un pin también que sea análogo. Entonces, por ejemplo, agarro de acá a lo que me quede más cómodo. El 3 es análogo, está al ladito del otro.
¿por qué no lo puedo usar? Tengo ahí, piqui, piqui, vamos a poner otro color para que no se... blanco queda mal. Vamos a ponerle, por ejemplo, algo que se parezca al otro. Y en este vamos a cambiarle y ponerle el amarillo, por ejemplo. Ahí está. Bueno, algo para que se parezca. Fíjense que este te dije que tenía que ser exclusivamente digital y este tiene que ser exclusivamente análogo. ¿Sí? Bien. Fíjense que ahora empiezan a aparecer varios pines en el LCD que dicen DB0, DB1, así hasta llegar al DB7. ¿Sí? Nosotros vamos a mandar datos, información a la pantalla LCD para mostrar a través de estos pines. Pero no de todos, solo vamos a usar los últimos últimos 4, o sea, el 7, el 6, el 5 y el 4. ¿Sí? Estos 4 vamos a usar. Si vemos la pantalla, vemos que tenemos el D4, el 5, el 6 y el 7, ¿sí? Que van conectados a pines que ahora vamos a ir viendo cómo se conectan. ¿Sí? Antes de conectar esos, quiero conectar los últimos dos. Uno que dice A, que es de ánodo, y K, que es de cátodo. ¿Sí? Fíjense, LED, ánodo, LED, cátodo. Que para eso yo había traído una resistencia, ¿sí? Que está acá, la resistencia. ¿Por qué? Porque es un LED. ¿Y el LED qué necesita? Una resistencia, como ya habíamos venido, pues ya hemos visto. ¿Cómo la conectamos? Simple, sabemos que este es el lado positivo que necesita la resistencia. Muy bien, entonces vamos a poner de ese lado un cable, una resistencia. O sea, todo esto está conectado. Este pin, esta línea de pines acá, ¿sí? Es la que tenemos que llevar a positivo. Positivo tenemos por acá abajo. O también tenemos acá. ¿Sí? Tenemos un cable bastante largo como para llegar hasta allá. Así que vamos a tirarlo para acá para que quede prolijo. ¿Cómo hacemos para que quede prolijo? Bueno, sacamos un cablecito de acá y lo llevamos para acá. Ahí queda bastante más prolijito. Marrón. O sea que de acá sale 5 volt, entran por el cable, llegan hasta esta línea, hasta este pin, y este pin está conectado a la resistencia. La resistencia está conectada de acá hasta acá, llega a este pin, y este pin es el que va al LED positivo. Y este es un LED, la parte negativa, así que sacamos un cable y lo conectamos a la parte negativa, gris. Bien, entonces tenemos ahí un LED, simplemente es un LED, o sea, no hay mucha cosa que ver ahí, no hay mucho. Pero ahora sí tenemos que ver estos pines de acá, que acá es donde muchos cometemos errores en la conexión. Vamos a empezar con el pin número 4, el pin número D4. Dice que tiene que ir al pin número 5. El pin número 5 es un pin que es análogo, ¿sí? Entonces tenemos que respetar que el 4, ¿sí? El pin 4, o sea, toda esta línea, vaya a un pin que sea análogo. Vamos a ponerle que sea, por ejemplo, el 5. El 5 es análogo, respeta. Después dice el 5. El 5 tiene que ir al pin número 4. El pin número 4 es digital, o sea que tenemos que respetar que esta línea se vaya a uno que sea digital. El 6 no es digital, ¿sí? O sea, tiene que ser exclusivo. Vamos a ponerlo en el pin 7. Después, ¿qué tenemos? El D6 va al pin 3. ¿Y el pin 3 qué es? El pin 3 es análogo. Tiene como exclusividad análoga. Entonces vamos a agarrar y podemos conectarlo con el 6, por ejemplo, que el 6 es exclusivo, es escritura análoga. Y el D7 dice el pin 2. ¿Y el pin 2 qué es? Es digital, o sea que podemos agarrar del 7 y ponerlo en uno digital. Por ejemplo, tenemos uno digital acá. El 4 es digital,
es puramente digital. Yo por lo general a este conjunto de cables de conexión les pongo el mismo color para que no estén mezclados con el resto. O sea, yo sé que ese paquete de cables es el paquete que manda la información. ¿Sí? Y con esto terminamos de hacer la configuración de la pantalla LCD, o sea, de conectar una pantalla LCD. Ahora viene el código, ¿sí? Que es bastante sencillo el código, no tiene mucha complicación. La complicación es la conexión, que esté bien conectado y hacer bien la configuración. Bien, vamos a ir al código. Para poder utilizar una pantalla LCD como muchos otros componentes electrónicos, nosotros le tenemos que dar a nuestro Arduino una especie de driver, ¿sí? O sea, una lista. ¿Qué es un driver? Un driver es una lista, un listado de instrucciones de cómo funciona un componente. Nosotros le tenemos que decir o proporcionar a nuestro Arduino ese listado de instrucciones de cómo funciona el componente que queremos usar, que en este caso es una pantalla LCD, porque el Arduino de por sí no sabe usarla. Así que le tenemos que proporcionar ese driver. Esos drivers dentro de la programación se llaman librerías. Bien. ¿Y cómo traemos una librería? ¿Cómo le ponemos una librería a nuestro código? Bueno, desde el simulador es muy sencillo. Nos vamos a parar por acá encima y vamos a buscar uno que dice bibliotecas. ¿Sí? Que está hay una flechita para abajo, como un cajoncito y un bichito del depurador. Vamos a ir a bibliotecas y vamos a encontrar un montón de bibliotecas. ¿Sí? No son tantas acá porque es un simulador, pero bueno. Vamos a encontrar una que se llama Liquid Crystal. Y si se fijan en el costado en la descripción dice control de pantallas de cristal líquido o LCD. ¿Sí? Si nosotros tocamos el botón incluir, automáticamente nos va a volver a nuestro código y va a agregar arriba de todo esta instrucción que dice numeral include, o sea, incluir, que incluí entre mayor y menor la librería, ¿sí? Ese driver, que en programación se llaman librerías. Incluí esta librería o driver, ¿sí? Porque tiene todos los comandos, todas las líneas de instrucciones que nos permiten a nosotros utilizar con un Arduino una pantalla LCD. Tiene las instrucciones. Bien, vamos a ver el código. De forma global, lo que tenemos que hacer es asignarle a una variable esa librería. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Se escribe igual que una variable, igual que estuviéramos utilizando una variable común y corriente, creando una variable común y corriente, pero la diferencia es que no vamos a poner el tipo de dato que le vamos a poner, no va a ser un entero, un float, un string, un char, un double, un bool, un booleano, sino que va a ser el nombre de la librería, sin el punto H. Les recomiendo hacerle botón derecho copiar para no escribirlo mal. Vamos a dar un espacio, vamos a poner el nombre de cómo se va a llamar esta variable. Y para ser estandarizados, yo voy a escribirle LCD en mayúscula. ¿Sí? Y ahí vamos a tener nuestra primer parte de nuestra configuración. Bien, entonces esto lo podemos cerrar. Esto ya saben dónde va a estar. Yo voy a dejarlo abierto porque si no se puede correr todo. Esperen que me están llamando. Un segundo. Bien, esto es lo malo de trabajar en casa, que vienen a joder todo el tiempo. Bueno, seguimos. Bueno, acá lo que hicimos entonces era crear una forma rápida de llamar a las opciones de la librería, a las instrucciones de la librería. Lo que tenemos que hacer es configurar la librería, ¿sí? Decirle cómo está conectada, ¿sí? En nuestro Arduino. ¿Cómo se hace? Se abre y se cierra paréntesis acá al lado de esa LCD, Liquid Crystal LCD, se abre, se cierra paréntesis, y lo que vamos a poner
es en este orden, fíjense en el orden que yo acabo de poner, en este orden los pines correspondientes a nuestro Arduino, ¿sí? Donde están conectados. Entonces revisamos. RS. RS está acá, es el violeta, está en el 2, o sea que acá tenemos que reemplazarlo por 2. El E es el rosado este, está en el 3, o sea que acá vamos a agarrar y escribir 3. El D4, el DB4 es este de acá y está conectado ¿en dónde? En el 5. Después tenemos el D5, o sea, está de acá, que es DB5. ¿Dónde está conectado? Está conectado en el 7. El D6, vamos acá, D6, que es este, está conectado ¿en dónde? En el 6. Y el D7, que es este de acá, está conectado ¿en dónde? En el 4. Muy bien, entonces ahí ya tenemos configurada nuestra pantalla LCD en la primera parte. Segundo, tenemos que prender la pantalla LCD. ¿Cómo se prende la pantalla LCD? Igual que prendíamos el monitor serial. Hacíamos LCD punto begin, pero la diferencia que lo que va en el medio no es un número como el 9800, 9600, sino que es la configuración de nuestra pantalla. ¿Sí? Columnas, coma filas. ¿Cuántas columnas les dije que tenía nuestra pantalla LCD? O sea, ¿cuántos caracteres en una línea podía tener? 16. Y si no se acuerdan en algún momento, simplemente pueden ir al LCD y se fijan, el LCD 16 por 2, ¿sí? 16 caracteres por 2 columnas. Entonces dijimos, columnas 16,2, 2 filas. Bien, entonces en el setup al principio y nada más, ya está. El otro comando que se usa además del begin, lcd, punto, es set cursor. Set cursor lo que hace es pone el cursor para empezar a escribir en alguna posición que nosotros querramos de las dos columnas, de las dos filas y de la columna que querramos. Por ejemplo, si queremos empezar a escribir acá, tendríamos que poner en esta fila, primera fila, en el carácter o posición X, que tendríamos que ver cuál es el carácter del medio, ¿sí? Por ejemplo, el carácter 7. Nosotros queremos que empiece a escribir desde el carácter 00, o sea, desde el principio. La primera línea se llama, el número de la línea, como lo identifica, es la línea número 0. Y la línea de abajo, o sea, la segunda línea, es la línea número 1. ¿Sí? Y va igual de la misma manera en forma de columnas. O sea, el primer carácter que podemos escribir es el 0, el segundo es el 1, el tercero es el 3, así hasta llegar a los 16 caracteres. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos que empiece a escribir desde acá, desde el inicio, pondríamos en la columna, en el carácter 0, poner el cursor de la fila 0, o sea, en la primera fila, en el primer carácter en la primera fila. Y ahora, dentro de nuestro loop, de nuestro ciclo, simplemente tendríamos que escribir lcd punto print, acá no existe el print ln, y entre paréntesis lo que nosotros queremos escribir. Por ejemplo, podemos escribir el clásico hola mundo, punto. ¿Sí? Si nosotros corremos el código y está todo funcionando bien, debería aparecer el dato. Ahora, para que esto funcione, tenemos que agarrar el potenciómetro, ¿sí? Y el potenciómetro lo que hace es le cambia el contraste, ¿sí? Fíjense cómo se ve. Ahí está el máximo de contraste. Si yo empiezo a bajarlo un poquito, fíjense cómo se atenúa y los cuadraditos del fondo no se ven, ¿sí?
Entonces lo que podemos hacer es cambiar el valor de la resistencia del potenciómetro. Está bastante alta la resistencia, vamos a ponerle 10K, a ver. Lo movemos, ¿ven? Ahí que tenemos una pantalla LCD en la cual no se ven los cuadraditos del fondo, las letras se ven y las letras se ven bien nítidas, ¿sí? Este potenciómetro de resistencia variable lo podemos reemplazar por una resistencia fija. Si nosotros sabemos cuál es el valor de la resistencia acá, ¿sí? Nosotros podemos cambiarlo por una resistencia fija, en vez de tener una resistencia variable. Es la otra opción. Ahora lo vamos a hacer. Y fíjense que escribió hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo. ¿Sí? Hola mundo, punto, hola, se pasó para abajo, espacio, mundo, hola mundo. Hay que tener ciertas precauciones con el display, el display LCD, ya que si nos pasamos de los 16 caracteres, los caracteres que sobran no los muestra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya tenemos 9 caracteres, 9, 0, vamos a ponerle que es el carácter número 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿sí? Si yo corro esto, perdón, se me fue la comilla. Fíjense que hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Empezó ahí, 6. Y el código sigue escribiendo. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que vuelve a empezar a escribir abajo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay una función que nosotros vamos a utilizar bastante, que es la función clear. ¿Sí? lcd.clear. Así, simple. Que lo que hace es imprime algo en la pantalla y después limpia toda la pantalla. O sea que nosotros vamos a estar escribiendo, perdón, puse 2 puntos en vez de poner punto y coma. Fíjense, ¿ven? Escribe y después borra, escribe y borra, escribe y borra. Ahora hay que tener un único cuidado con esto. Cuando uno escribe, tarda en escribir. O sea, uno manda la instrucción de escritura, pero tarda un determinado tiempo en que lo muestre en la pantalla. Y después automáticamente le estamos mandando la función para que lo limpie la pantalla. ¿Qué problema hay? Puede que tarde, el tiempo que tarde entre escribir y leer sea muy largo, entonces haga este efecto de acá, que no termina de escribir la información y ya está, ya se está mandando a borrar. Simplemente esto se soluciona antes de tirar un clear, tirar un delay. Pero un delay que no sea de tanto, por ejemplo, un delay de por ahí de 50 o de 100 milisegundos es suficiente, dependiendo de qué tan largo sea el texto que queremos mostrar. ¿Sí? Va a tener una cierta apariencia de parpadeo. Eso es bastante normal, de que tenga esa apariencia de parpadeo. Pero bueno, esto es algo que podemos hacer bastantes veces. Podemos probar con por ahí un 150. Dependiendo también del texto que estamos escribiendo y del delay que nosotros pongamos, va a tardar un poco más o un poco menos. Y por ejemplo, también lo que podemos hacer es cambiar el cursor de lugar para poder escribir en otra parte. Por ejemplo, no sé, decirle que quiero que escriba todo eso ahí arriba, o por ejemplo, no sé, quiero que escriba estamos en el año, 2 puntos, y ahora quiero que escriba, por ejemplo,
lcd.setCursor, como hicimos acá arriba, quiero que en la línea, quiero que escriba en la mitad, por ejemplo, a partir del 5, en la línea 1, ¿sí? O sea, en la segunda línea, y que ahora escriba algo, que escriba, por ejemplo, lcd.print 2020. Entonces en el primer renglón nos va a decir estamos en el año y en el segundo renglón nos va a decir 2020. Estamos en el año 2020. Y guarda que qué pasó. Nos quedamos sin caracteres. Estamos en el A. La ñ no existe. Fíjense, guarda. Hay caracteres que no aparecen. Igual nos pasamos con la cantidad de caracteres. Pero fíjense que podemos escribir en una línea y en otra línea abajo, tranquilamente. Bueno, esto es algo bastante simple para que nosotros podamos mostrarle a los usuarios cierta información. ¿Sí? Podemos mostrar la información al usuario. Es simplemente esto, es para poder mostrarle al usuario la información. Lo que voy a hacer para que ustedes no se mareen tanto es mostrarle esto del potenciómetro, de que se puede reemplazar con una resistencia común, para no estar ocupando tanto espacio con una resistencia variable. Fíjese que solo tenemos que conectar. Tenemos el cable amarillo, ¿sí? Yo lo voy a poner acá al costado para hacer la prueba. Y del otro lado tiene que ir al positivo, ¿sí? Y lo que hay que probar, acá hicimos uno de 10K. 10K, o sea que deberíamos tener una resistencia con 9K. A ver. Con 9K nos quedamos cortos. 1K. Quedamos cortísimos todavía. 220 ohm. Estamos cortos. No. Estamos buscando un valor de resistencia fija para reemplazar 9800. 1800, 900. ¿De cuánto puse este? Esperen un segundo, ya no sé de cuánto puse la resistencia. 10K, está bien. 10K, 9900. Contraste, se va acá. Resistencia, se va acá. Positivo. Sí, hay que buscar el valor de resistencia. Es una cosa, le voy a pausar el video un segundo, voy a buscar el valor de resistencia que más se acomode y les muestro cuál es. Muy bien, ahí estoy probando con valores de resistencia. Con una resistencia de 250 ohm, fíjense, en vez de usar el potenciómetro, si es que no lo quieren usar, fíjense, del contraste a la resistencia, de la resistencia al negativo. Con la resistencia de 250 ohm reemplazaríamos al potenciómetro. Y fíjense que hace el mismo efecto, ¿ven? El mismo efecto, pero nos sacamos de encima el potenciómetro, ¿sí? O sea, tenemos un poco más de espacio para trabajar. Podríamos sacar este de acá, ¿sí? Este podemos agarrarlo y ponerlo por acá. Y este cable de acá se va y este cable de acá se va. Entonces estamos como bastante más tranquilos, con más espacio para poder trabajar nosotros con con los diferentes componentes. Si tenemos más espacio en el protoboard para poder poner más componentes de otra cosa, ¿sí? Porque por lo general va a ser usar la pantalla y el espacio que nos queda, o sea, toda esta parte de acá, todo esto de acá, todo esto de acá,
usarlo para poner otros componentes. Por ahí pulsadores, por ahí necesitamos otro potenciómetro, por ahí necesitamos LEDs, diferentes sensores, por ejemplo, sensor de temperatura, sensor de humedad, sensor de inclinación, sensores de golpe, de proximidad, de distancia. Puede haber muchos sensores distintos que podemos llegar a usar y necesitamos más espacio. En este caso, sacando el potenciómetro, podemos ganar ese tipo de espacio. Bueno, con esto ya estamos. Era solamente mostrar el LCD. Y le voy a cambiar el nombre, voy a ponerle acá LCD. Sí, esas son las funciones básicas que utilizamos en el LCD. Es el LCD Crystal LCD, la configuración, el Begin para configurarlo, el Set Cursor, el Print para imprimir y el Clear para borrar. Hay muchas más funciones para utilizar dentro del LCD, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer que tenga movimiento, las palabras, todo, pero para la parte básica que nosotros vamos a utilizar, con esto por ahora, por el momento, nos alcanza. Así que con esto cerramos la última parte del video y dejamos trabajo práctico dentro del aula virtual.